Ejemplo 30. En la superficie cerrada de la figura A igual a 0,5 metros, B igual a 0,4 metros, C igual a 0,3 metros e I sub 0 igual a 0,2 metros, en el campo electrostático en que está sumergida no es homogéneo y viene dado en el SI por E igual a 4 más 3I al cuadrado, dirección J. Determinar la carga neta encerrada en la superficie. El ejercicio nos pide determinar la carga neta encerrada en la superficie. Para esto utilizaremos la ley de Gauss que relaciona el flujo eléctrico y la carga de una superficie. Teniendo en cuenta que el campo es uniforme y no homogéneo y las superficies son planas. Entonces nuestro primer paso será calcular el flujo eléctrico que pasa por cada cara de nuestra figura. Las superficies A y B tienen un campo eléctrico en dirección J positivo, formando entonces un ángulo de 90 grados con el vector superficie. Entonces, sabiendo de esto, hacemos los cálculos. Por lo tanto, el flujo eléctrico en las caras A y B son nulos. Al saber de esto, lo aplicamos a las caras A' y B', llegando a la conclusión que en estas cuatro caras no tendremos flujo eléctrico. En la cara C, los vectores de campo eléctrico y vector de área son paralelos. Entonces, forman un ángulo de 0 grados y cuyo coseno, o sea el coseno de 0 es 1, lo cual no influye en estos resultados. Mientras que en la cara C los vectores son perpendiculares, formando un ángulo de 180 grados, cuyo coseno es menos 1, lo que nos indica que influenciará en nuestros cálculos y que el flujo eléctrico tiene dirección menos J. Ahora empecemos con los cálculos. Cálculo para la cara C. Con la fórmula de flujo eléctrico, que es igual a campo eléctrico por vector área, y nuestro módulo de campo eléctrico es 4 más 3i al cuadrado, dirección J. La distancia que tendremos que tomar es I sub 0 más B, lo sustituimos y el módulo del vector área es base por altura, dirección J. Entonces, al saber de esto, calculamos y llegamos a la ecuación de flujo eléctrico para la cara C. Con la misma fórmula calculamos el flujo eléctrico para la cara C'. Nuestro módulo de campo eléctrico, es el mismo. La única diferencia es que nuestra distancia será solo I sub 0. Sustituimos, lo mismo hacemos con el módulo del vector área y llegamos a que es base por altura, pero en dirección menos J. Hacemos los cálculos y llegamos a la ecuación de flujo eléctrico para nuestra cara C'. Teniendo estos datos, entonces podemos calcular el flujo total de la figura. Tenemos el flujo total en la carga 1, o sea, el flujo eléctrico en la cara 1, el flujo eléctrico en la cara 2. Entonces hacemos los cálculos y llegamos a la conclusión de que el flujo eléctrico total es igual a 3 por A por C por B por 2i sub 0 más B. Seguimos a la sustitución de datos. En el flujo eléctrico tenemos la ecuación
Sustituimos los datos que nos dan el ejercicio, hacemos los cálculos necesarios y llegamos a la conclusión de que el flujo eléctrico es igual a 0,144 newton por metro al cuadrado sobre coulomb. De la carga neta y el flujo eléctrico está relacionado por la ley de Gauss, entonces utilizaremos dicha ecuación. Despejamos carga neta de la ecuación y nos quedamos que la carga neta es igual a la permitividad en el vacío por el flujo eléctrico total de la figura. Tenemos ambos datos. Tenemos el dato de que la permitividad en el vacío y el flujo eléctrico total de la figura. Entonces sustituimos en la ecuación y llegamos al resultado de que la carga neta es igual, encerrada, es igual a 1,2744 por 10 a la menos 2 coulomb. Y este es el resultado de nuestro ejercicio. Muchas gracias.